Bien, en este segundo vídeo sobre una introducción sencilla a la informática, vamos a hablar de un término muy utilizado, muy nombrado desde hace tiempo, los megas y los gigas, pero que a veces se confunden y lo que quiero es que se aclare, ¿no? Vamos a ver para qué esto de los más famosos megas y los gigas. Vamos a empezar por las unidades de almacenamiento. Estos megas o estos gigas son prefijos multiplicadores que se utilizan igual que el prefijo kilo para indicar mil, ¿no? Así tenemos un kilómetro, 1000 metros, un kilogramo, 1000 gramos, etcétera, etcétera. Pues mega y giga es exactamente lo mismo. Es un prefijo multiplicador para indicar más cantidad. Eh, Normalmente, cuando almacenamos información, la almacenamos en un dispositivo, que puede ser un disco duro, puede ser un pendrive. Entonces, ¿qué capacidad? ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene algún dispositivo de esto? Es decir, un disco duro o un pendrive. Pues para eso nos sirven los megas y los gigas. También sirve para saber qué capacidad tiene la memoria de trabajo de un ordenador. No la memoria de almacenamiento, la memoria de trabajo, la que se llama memoria RAM. A mayor memoria de trabajo, digamos que más rápido trabaja el ordenador, por decirlo de alguna manera muy sencilla, muy simple. También utilizamos megas y gigas para medir esta capacidad. Aquí tenemos un pendrive que, como indica en el dibujo, es de 32 gigabytes. Esa es su capacidad. Y esto es una memoria RAM. Aquí en la imagen no tendríamos que buscar una lupa para ver qué capacidad tiene. Es de X megas o X gigas. Bien, vamos a ver un poco esto, hablar de las unidades de almacenamiento. Para tener una idea, no queremos complicarnos ni hacer nada complejo, porque lo que queremos es tener ideas claras o conceptos claros. Bien, recuerden que un ordenador almacena información. ¿Y cómo lo almacena? Usando un sistema binario, un sistema de unos y ceros. Es decir, en un circuito electrónico de un ordenador, este circuito puede estar solo apagado o encendido, o 0 o 1. Y eso es un bit de información, un 0 y un 1. Entonces, un bit con el símbolo B pequeña, B minúscula, es la unidad mínima de información. Lo que estamos almacenando de información es un bit, un 1 o un 0. ¿Ok? Pero un bit solo realmente no da información ninguna. Lo mínimo que da una información válida, digamos, interesante, es unir 8 bits. 8 bits unidos, como se ve aquí en este recuadro, esto es un byte. En esta, codificando, utilizando el código binario, se pueden codificar muchos elementos, como la letra A, la letra B, prácticamente toda la información del teclado se puede ir almacenando con códigos binarios de 8 bits. Y es lo que se llama un byte. ¿Ok? Por tanto, 8 bits, 8 ceros y 1, forma un byte. Y su símbolo es una B mayúscula. Ahí es importante lo de B mayúscula, B minúscula, B mayúscula. ¿Y qué se pueden almacenar con un byte? Pues, por ejemplo, un carácter en un teclado. Pues la letra A, la letra C, la D, la T, un espacio, el símbolo de sumar, el símbolo de restar, los dos puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo esta tabla, tenemos un bit, que sería la B minúscula, un byte, la B mayúscula, que son 8 bits, un kilobyte, que son 1000 bytes, en teoría, pero claro, como nuestro sistema, los ordenadores no trabajan con un sistema decimal de 10 en 10, sino binario, de 2 en 2, realmente 1000 bytes no son, perdón, un kilobyte no son 1000 bytes, son 1024 bytes. Aunque a la hora de hacer los cálculos rápidos podemos tomarlos como 1000, igual que el mega como 1.000.000 y el giga como 1000 millones. Pero realmente es de 1024 en 1024.
Aquí lo vemos en la tabla, si queremos hacer los cálculos exactos. Entonces, un kilobyte, B mayúscula, son 1024 bytes. Si multiplicamos por 1000, tenemos un megabyte, M mayúscula, B mayúscula, que son 1024 kilobytes. Un gigabyte, que sería lo siguiente multiplicar por 1000, GB, B mayúscula, son 1024 megabytes, es decir, cada vez estamos multiplicando, digamos, de forma redondeada por 1000. Y hasta hoy en día, las capacidades de los sistemas actuales, estamos utilizando el terabyte, que serían otros 1000 más. Serían 1000, en este caso 1024 gigabytes, y su símbolo es una T, B mayúscula. Todos estos son bytes. Fíjense que lo básico, los 6 y los 1, es el bit. Por tanto, cuando un dispositivo tiene más kilobytes, más megabytes, más gigabytes, más terabytes, es que tiene más capacidad de almacenamiento. Creo que quiero que se queden con esta idea. Bien, a la hora de hacer cálculos, como les comenté antes, pues está claro que si vamos subiendo de bit a byte, de byte a kilobyte, de kilobyte a megabyte, de megabyte a gigabyte, de gigabyte a terabyte, pues vamos a ir subiendo una cantidad. Hay que ir dividiendo por 1024, dividiendo por 1024. En cambio, si pasamos de una capacidad superior a una inferior, si de terabyte a gigabyte, o de gigabyte a megabyte, o de megabyte a kilobyte, lo que vamos haciendo es multiplicando por 1024. Entonces, esto es una especie de escala muy parecida al sistema métrico decimal. Como si ustedes saben, va de 10 en 10, pero en este caso de 1024 a 1024. Aunque recuerden que para hacer cálculos aproximados nos ahorramos el 24, porque es mucho más fácil utilizar, así, multiplicar por 1000 o dividir por 1000 que multiplicar o dividir por 1024. Lo que vamos a obtener es un resultado aproximado. Bien, vamos a hacer un pequeño cálculo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos un pendrive de 32 gigas y nos hacemos la siguiente pregunta. Tengo 80 fotografías que he sacado pues con mi móvil, y cada foto ocupa 4 megabytes. Cada foto. La pregunta es, ¿cabrán todas estas 80 fotos en este pendrive de 32 gigas? Suponiendo evidentemente que está vacío, así que tiene capacidad para almacenar 32 gigabytes. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer esta comparación? Pues evidentemente, si las fotografías están en megabytes y el pendrive está en gigabytes, no podemos hacer la comparación directa. Tenemos que hacerlos en las mismas unidades. O pasamos los megabytes a gigabytes, o pasamos los gigabytes a megabytes, utilizando lo que vimos antes, la tabla que hicimos antes. Por ejemplo, vamos a pasar los 32 gigabytes, que es la capacidad del pendrive, lo vamos a pasar a megabytes para compararla con la foto. Entonces, fíjense en la tabla, vamos a pasar los 32 gigabytes a megabytes. Como estamos bajando, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por 1024. O como ya les comenté antes, de forma aproximada, multiplicar por 1000. Aquí, como lo estamos haciendo, lo tengo hecho por 1024. ¿Qué hacemos? Los 32 gigabytes multiplicamos por 1024. ¿Y cuánto nos da? Que este pendrive tiene una capacidad de ¿cuántos megabytes? 32.768 megabytes. Esto es lo que cabría en este pendrive si estuviese vacío completamente. Bien, si tengo 80 fotos, ¿no? Y cada foto ocupa 4 megabytes, se puede hacer así, o bueno, podemos saber cuántas fotos de estos tipos podemos meter aquí dentro. Si dividimos los 32.768 megabytes entre 4, sabremos cuántas fotos de este tipo, de este tamaño, nos cabrían aquí. Yo creo que si se ve ya a ojo, se ve que caben estas 80 fotos y muchas más. Vamos a hacer la división de 32.768 dividido entre 4, a ver cuántas fotos cabría. Pues según este cálculo, cabrían exactamente 8.192 fotos como estas, de 4 megabytes, en este pendrive. Como ven, las 80 fotos caben y miles de fotos más. Espero que hayan entendido este pequeño cálculo. Seguimos con otro ejemplo para así practicar un poco el tema de esto de los gigabytes y los megabytes en capacidad de almacenamiento. Tenemos, por ejemplo, un CD, un DVD de 1500 megabytes. La pregunta es, ¿cuántos gigabytes tiene
de capacidad tiene esto. Es decir, queremos pasar estos 1500 megabytes a gigabytes. Es decir, megabytes a gigabytes. ¿Qué tenemos que hacer? De megabyte a gigabyte. Hay que subir, hay que dividir por 1024. Como lo estoy señalando aquí, podemos utilizar dividir entre 1024 o de forma simplificada dividir entre 1000. Si lo hacemos de forma simplificada, los 1500 dividido entre 1000, pues este CD tiene una capacidad de 1,5 GB. ¿Ok? Es decir, si este CD era de 1500 MB, ¿cuántos gigabytes tiene? Pues dividiéndolo entre 1000 de forma aproximada, 1,5 GB. Si lo queremos de forma exacta, dividiremos por 1024, será un poquito menos, 1,4. Eso ya con la calculadora lo podrán hacer ustedes si están interesados. Bien, para terminar, vamos a hacer otro cálculo. La pregunta, la duda es, tengo un disco duro. Este disco duro lo he comprado pues en MediaMarkt, por ejemplo, y es de 1,5 terabytes. La pregunta es, ¿cuántos megabytes de capacidad tiene este disco duro? Porque estamos más acostumbrados a utilizar el megabyte, que el terabyte. Pero nos hemos comprado este disco duro bastante grandito. Grandito no en tamaño, sino grandito en capacidad, 1,5 terabytes. Vamos a intentar pasar entonces los terabytes a megabytes. Fíjense aquí, terabytes a megabytes. Hay que hacer dos saltos. Terabyte, gigabyte, gigabyte, megabyte. De una sola vez significa, si estamos bajando, vemos en la flecha, hay que multiplicar por 1024 y otra vez por 1024, porque hay que hacer dos pasos. Si lo queremos hacer exacto, 1024. Si lo queremos hacer aproximado, por 1000 y por 1000. Vamos a hacerlo por 1000. ¿Qué sería? Pues 1,5 terabytes por 1000 y por 1000. ¿Y cuánto nos da? Este montón de megabytes. Vamos a ver, serían 3. Y estos 3 serían 1500. A ver si no me equivoco. 1.500.000, perdón. 1.500.000 megabytes de capacidad tiene este disco duro. Bien, podemos continuar. A simple referencia, esto simplemente es una cuestión muy aproximada, es decir, que los documentos normales que solemos trabajar en informática, ¿qué capacidad suelen tener? Esto es muy relativo, depende del documento, depende del fichero. Pero así, a ojímetro un poco. Un documento de texto, hecho por Word, hecho en PDF, pues sobre el mega. Documento de texto de varias páginas, evidentemente. Una foto, pues pueden estar, como comentamos antes, entre 3 megas y 4, dependiendo también del tamaño, de la capacidad, de la resolución de la foto. Y eso va a depender muchas veces de nuestra cámara de fotos, nuestra calidad de la cámara de fotos. La música, pues claro, la música normalmente utilizamos en formatos MP3 y demás para escucharla, pues una canción pues, normalita de un par de minutos, 3 minutos, 4 megas, siempre aproximada, dependerá siempre de la calidad de la grabación, etcétera, etcétera. En vídeo, una película de baja resolución puede estar sobre los 700 megas. Y una película en HD puede estar sobre los 4 gigas. Y nos hacemos una idea un poco de esa capacidad que tienen los documentos con que solemos trabajar más. Texto, foto, música o vídeo. Hagamos otro pequeño ejemplo. Dice, o nos preguntan, en un dispositivo de almacenamiento de 16 GB, ¿cuántos ficheros podemos almacenar teniendo en cuenta su peso medio? Es decir, en estos 16 GB, en este dispositivo para almacenar ficheros, ¿cuántos, tomando como dato estos que están aquí en la tabla, cuántos documentos en Word o PDF cabrían? ¿Cuántas fotos, cuánta música y cuántos vídeos cabrían? Habría que hacer para cada uno de estos un cambio de unidad utilizando la tabla que vimos anteriormente. Es decir, para poderlo comparar, si se dan cuenta, esto está en mega, esto está en mega, esto está en mega, esto está en mega, menos este, todos están en megas. Por tanto, vamos a pasar los 16 GB de la capacidad de este dispositivo a mega, de giga a mega. Para ello multiplicamos por 1000, haciéndola de forma aproximada. Los 16 megas serían, multiplicándolo por 1000, 16.000 megas.
16 gigas, 16.000 megas. Ya podemos comparar y decir, bueno, ¿cuántos documentos cabrían en este dispositivo? Pues si cada documento es de 1 mega y tenemos 16.000 megas, pues 16.000 documentos de texto. ¿Y cuántas fotos utilizando la referencia de los 3 megas? Pues si dividimos los 16.000 entre 3, pues cabrían aproximadamente unas 1.333 fotografías de este estilo, de esta capacidad, de esta calidad. ¿Y cuántas canciones? Pues en este pendrive, imagínense que tenemos en el coche un pendrive de 16 gigas, y ¿cuánta música podremos meter? Si cada canción es una media de 4 megas, pues dividiendo entre 4, unas 4.000 canciones cabrían en ese dispositivo. Y por último, bueno, por último no, para los vídeos, como cada película de baja resolución es de 700 megas, pues dividimos los 16.000 entre 700 y cabrían unas 22 películas de baja resolución. En cambio, si las películas son de resolución HD, de alta resolución, como cada una es 4 gigas, vamos a dividir no los 16.000, los 16 gigas, dividimos entre los 4 gigas, que es cada película, y nos cabrían 4 películas nada más. Fíjense como dependiendo la capacidad de cada uno de estos documentos, cabrían más o menos unidades de documentos en ese dispositivo de almacenamiento. Puede ser un disco duro, puede ser un pendrive, lo que sea. Seguimos con los términos de megas y gigas. No solamente se utilizan los megas y los gigas para medir la capacidad de los dispositivos, también se suelen utilizar como prefijos para medir la velocidad a la que trabajan los dispositivos. ¿Ok? La velocidad que trabajan los ordenadores. En general, esta medida, esta velocidad de trabajo se suele medir en el procesador, ¿no? Los procesadores sería el cerebro de cada ordenador. Aquí tenemos una imagen de un procesador. Pues tienen una referencia de su velocidad. ¿En qué se mide la velocidad de un procesador? Pues en hercios. Lo mínimo, es decir, la velocidad, en este caso mínima, es un hercio. Su símbolo es la HZ, H mayúscula Z. ¿Qué es un hercio? Bien, el hercio es un ciclo de trabajo por segundo, el número de ciclos de trabajo o repeticiones por cada segundo. Evidentemente, cuanto más ciclos de trabajo haga en un segundo, más rápido irá. Por lo tanto, el hercio sería esa cantidad de ciclos de trabajo por segundo. Como los ordenadores, a medida que han evolucionado desde el siglo pasado hasta hoy en día, cada vez van más rápido, porque además utilizamos términos de megas y de gigahercios para medir su velocidad de trabajo. Por ejemplo, un procesador de texto, un procesador de un ordenador general, puede medirse en megahercios, es decir, millones de ciclos por segundo. En un solo segundo es capaz de hacer 1.000.000 de actividades por segundo o de repeticiones por segundo. Pero si todavía es más potente, en vez de megahercio, también en gigahercio. Megahercio, gigahercio. ¿Y qué significa que un dispositivo tenga, por ejemplo, un gigahercio de velocidad? Pues es capaz de hacer 1.000.000.000 de hercios por segundo. En un solo segundo es capaz de hacer 1.000.000.000 de ciclos de trabajo. Fíjense lo rápido que puede ir un dispositivo de este tipo. Volvemos a la imagen. Aquí vemos que este procesador es de 1,6 gigahercios. Esta es la capacidad. Entonces, cuando compramos un ordenador, cuantos más gigahercios tiene nuestro procesador, más rápido va el procesador, más rápido hace los cálculos, más rápido hace el proceso nuestro ordenador, puesto que ese es el cerebro. Aunque no solo depende, la velocidad con que trabaja un ordenador no solo depende del procesador, depende de otros factores, pero este es uno de los más importantes. Vemos aquí el ejemplo, que ya comentamos anteriormente. El procesador que vemos aquí a la derecha trabaja a 1,6 o 1,66 GHz. ¿Eso qué significa? Que en un segundo es capaz de realizar 1.660.000 eventos o ciclos por segundo. Este de aquí. Si vemos el de abajo, que pone que es el Intel Core 2 Quad de 2,5 GHz, este es más rápido. Este procesador trabaja a 2,5 GHz
Y eso nos viene a decir que en un segundo es capaz de hacer, vamos a verlo aquí, 2.500.000 eventos. ¿Ok? Es decir, muy, muy, muy rápido. Y con esto dejamos, digamos, la segunda parte de la introducción a la informática. Nos veremos en la tercera y última.